Buenos días, jóvenes estudiantes de primer grado Grupo A. Hoy jueves 3 de noviembre de 2020 vamos a estudiar tres asignaturas que son español, matemáticas e historia. En español vamos a ocupar las páginas 113, 114 y 115. En el apartado manos a la obra dice, el proceso para la elaboración de fichas temáticas. Las fichas temáticas son una forma de registrar la información más importante de un texto que se lee para conocer sobre un tema. Aunque quizá no hayas escrito una, has realizado muchas actividades que se relacionan con su elaboración. En grupo, observen y comenten este esquema sobre las fases del proceso de escritura de las fichas temáticas. Fase 1 se titula Establecer el tema y seleccionar fuentes de información. Fase 2, identificar las ideas principales. Fase 3, registrar información en fichas temáticas. Fase 4, revisar que la información esté completa, sea clara y no tenga errores. Fase 5, usar las fichas como material de estudio. Lo que tienes que hacer es copiar estas fases a tu libreta y conforme vayamos avanzando en, eh, en las sesiones, pues vas a ir subrayando lo que ya se haya completado. La primera fase es establecer el tema y seleccionar fuentes de información. Dice, establecer qué sabemos y qué queremos saber. Preguntas guía. Las fichas temáticas son de utilidad para el estudio de cualquier tema sobre el que requieras recabar y organizar la información más relevante de un texto. En el desarrollo de las actividades te presentaremos textos que se relacionan con un tema que estudiarás en el bloque 2 de la asignatura de historia, los guetos y los campos de concentración y exterminio que existieron durante la Segunda Guerra Mundial, proceso conocido de forma habitual con el término holocausto. Van a buscar qué significa la palabra holocausto y qué significa la palabra gueto. De esta forma tendrás la oportunidad de saber más sobre el tema y aprender cómo elaborar fichas temáticas. Después de definir el tema sobre el que investigarán, es necesario que establezcan la lista de lo que ya saben, además de lo que quieren o necesitan investigar. Repito, después de definir el tema sobre el que investigarán, es necesario que establezcan la lista de lo que ya saben, además de lo que quieren o necesitan investigar. Dice número 1, escriban en el pizarrón dos listas, una con lo que saben sobre el tema y otra sobre lo que quieren o necesitan conocer. Preguntas guía. Apóyense en los ejemplos. Del lado izquierdo, ¿qué sabemos? Murieron muchas personas, ocurrió hace mucho tiempo, los nazis fueron los responsables. Del lado derecho, ¿qué queremos saber? ¿Cómo inició la persecución a los judíos? ¿Qué experimentaron los judíos en el periodo de gobierno del partido nazi? ¿Qué consecuencias tuvo el descubrimiento del holocausto? Si vean cómo son preguntas que nos guían precisamente en esta investigación. 2. Copia la lista final de preguntas en tu cuaderno, pues te servirán para determinar si los textos que leas sobre el tema son adecuados para tu investigación. En este caso, nuestro tema pues va a ser el holocausto, ¿sí? Cada uno va a investigar sobre ese tema. Ahora, esta lista que nos mencionan aquí, la vamos a hacer en la clase de Zoom, la capturo y la comparto en WhatsApp, pero esta lista la haríamos hoy jueves 3 de noviembre. Nacionalista, miembro o simpatizante del Partido Nacional Socialista encabezado por Hitler. Emancipación, liberación. Coyuntura, situación que reúne o combina circunstancias y factores especiales. Arianización, expropiación forzosa hecha por los nazis.
del patrimonio de la población no aria. El siguiente paso en una investigación es buscar fuentes de información adecuadas, es decir, que respondan a las preguntas guía. Esto se puede constatar leyendo los textos y así decidir si resultan o no útiles. Valora las 3 fuentes de información que se presentan enseguida sobre el tema. Ojo, el producto de español del día de hoy es escribir las preguntas que se responden en el texto 1 de la página 114. Y este es el texto 1 de esta página 114. Sí, este es el texto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, escribir las preguntas que se respondan en este texto. Dice, identifica qué preguntas se responden con cada una y anótalas en las líneas después del texto. Observa el ejemplo. Preguntas guía que se responden con el texto anterior. ¿Cómo inició la persecución a los judíos? Vamos a checar si esto es correcto. El título es La exclusión como fase integrante de la persecución. La situación de los judíos en Alemania, 1933-1941. En la historia de la persecución de los judíos, ahí está, alemanes mediante una profusa serie de medidas. Vean cómo inmediatamente en el primer renglón contesta esta pregunta. ¿Cómo inició la persecución a los judíos? En la historia de la persecución de los judíos alemanes, mediante una profusa serie de medidas que los nacionalistas llevaron a cabo, el cuyo punto jurídico culminante posterior sería coperiodo comprendido entre 1933 y 1941, constituye una fase de exclusión económica y social. Bueno, ustedes ya lo leerán completo. Lo que tienen que hacer, pues, es redactar las preguntas que respondan en este texto, ¿sí? Como esta que se llama, como esta que es, ¿cómo inició la persecución a los judíos? ¿Sí? Y vean cómo se responde ahí. Ahora, inferir palabras nuevas. Es el título que deben poner a su recurso audiovisual en esta asignatura. Perdón, antes de que pasemos al recurso audiovisual, lo del texto 2 y el texto 3, eso no lo van a hacer, eso lo vamos a hacer mañana viernes 4 de noviembre. Lo de hoy solo es del texto 1, escribir las preguntas que se responden en ese texto. Ya nada más para terminar, vemos el recurso audiovisual. Bienvenidos a Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, con ustedes, Pepe Papa. Hola, tengo un mensaje que dice: cuando leo un texto, me encuentro con palabras que desconozco. ¿Cómo puedo inferir el significado de esas palabras? La receta que vamos a preparar hoy es ¿cómo inferir palabras nuevas? Antes de empezar nuestra preparación, para inferir el significado de palabras nuevas, es importante investigar acerca de cómo están formadas las palabras. Al conocer el significado de las distintas partes que componen una palabra, nos será más fácil descubrir su significado, si es que no lo sabemos. Los ingredientes que necesitamos son raíz de las palabras, prefijos y sufijos, contexto en que aparecen las palabras. Comencemos la preparación. Tomamos e incorporamos a esta olla con agua caliente nuestro primer ingrediente, la raíz de las palabras. Se le llama raíz a la parte común que comparte un grupo de palabras y se conoce como familia al conjunto de palabras que tienen una misma raíz. Por ejemplo, aquí formamos la palabra mar. Es nuestra raíz. Si le agrego estas dos, dice marea. Si quito la E y la A y pongo estas tres, ahora dice marino.
marea y marino son familia de la palabra mar. Así es, y tienen significados diferentes, pero relacionados entre sí. Marea es el movimiento del agua del mar y marino significa que pertenece al mar. Ahora empezamos a picar e incorporar nuestro segundo ingrediente: los complementos de la raíz de la palabra, que son los prefijos y sufijos. Para condimentar las palabras en nuestro ejemplo, la palabra mar pasa por un proceso de derivación y las terminaciones ea e ino le aportan nuevos significados. La derivación es la formación de palabras nuevas por medio de la introducción de complementos al inicio o al final de la palabra. Cuando estos complementos van al inicio, se les llama prefijos, y cuando van al final, se les llama sufijos. Pepe, ¿podrías picar y condimentar un poco más con otros ejemplos de prefijos y sufijos? Sí, un ejemplo de prefijo es el complemento sub, que significa debajo de, usado en palabras como subterráneo o subacuático, y los diminutivos o aumentativos son sufijos de uso común que modifican el significado de las palabras en cuanto a su tamaño. Por ejemplo, en caballito o muchachote. Hay además otros sufijos que transforman el significado general de una palabra. Por ejemplo, arquía, que se refiere a una determinada forma de gobierno, como en la palabra monarquía. Entonces, si conocemos lo que quiere decir un prefijo o un sufijo, podemos inferir el significado de una gran cantidad de palabras. Exacto. Ahora vamos a terminar salpimentando nuestra sopa con el último ingrediente: el contexto en que aparecen las palabras. El contexto es la frase, oración o párrafo en que se encuentra la palabra, y a partir de allí también podemos inferir su significado. Analicemos la siguiente oración. El impresionismo nos ha heredado grandes obras y valiosos artistas del pincel. El contexto de la palabra impresionismo habla de grandes obras y artistas del pincel, por lo que inferimos que impresionismo es un movimiento de la pintura artística. El sufijo ismo se usa para designar doctrinas, escuelas o movimientos. Y con este sencillo procedimiento tenemos un delicioso guiso para inferir palabras nuevas. Y esta palabra ya se coció. Pepe, muchas gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. En su segmento Esta Palabra Ya Se Coció. ¡Hasta la próxima! Bien, este recurso audiovisual es muy valioso para inferir palabras nuevas. Nos enseñan desde la familia de las palabras. Les recomiendo que lo vuelvan a repetir otra vez para que podamos inferir una gran cantidad de palabras. Si aplicamos lo que nos dice Pepe Papas, pues vamos a poder saber a qué se refieren una cantidad enorme de palabras. Ahora nos pasamos a matemáticas. Vamos a utilizar las páginas 102 y 103. Sesión 3 con denominador potencia de 10. Forma un equipo para realizar todas las actividades de esta sesión. En nuestro caso es individual. En los casos en que sea posible, encuentren una fracción equivalente cuyo denominador sea potencia de 10. Es decir, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera, ¿no? Uno mayor, pueden usar calculadora. Y por ejemplo, el primero, que es un veinteavo. Bueno, nos dice, encuentren una fracción equivalente. Equivalente, pues ya sabemos que quiere decir lo mismo, ¿no? Que tenga el mismo valor.
cuyo denominador, ya sabemos que es el denominador, que es el número que va abajo, sea potencia de 10, es decir, que sea 100, 10, 100 en adelante, ¿no? Por ejemplo, un veinteavo. Bueno, si nosotros queremos encontrar una fracción equivalente, bueno, y que sea potencia de 10, el denominador, podríamos hacer lo siguiente. Tomamos el 1 y lo multiplicamos por un número que nos guste. Por ejemplo, 1 por 2, pues nos va a dar 2, ¿verdad? Y ahora tomamos el denominador y también lo multiplicamos por 2. 20 por 2, exacto, 40. Quiere decir que 2 sobre 40 es lo mismo que un veinteavo, pero tiene que ser una potencia de 10, entonces no aplica. Nos pasamos a otro número. 1 por 3 nos va a dar 3, 20 por 3 nos va a dar 60, entonces tampoco aplica, ¿sí? Nos pasamos a otro número. 1 por 4 nos va a dar 4. 20 por 4 nos va a dar 80. Entonces tampoco aplica porque no es una potencia de 10. Nos pasamos al siguiente número. 1 por 5 es 5. 1, 20 por 5 es 100. Y ahí sí aplica porque si es potencia de 10, entonces queda como un veinteavo es igual a 5 centésimos. ¿Sí? Y está cumpliendo con la condición que nos dice el problema, que el denominador sea potencia de 10. Es decir, 10, 100, 1000, etc. ¿Vale? Ahí es el primer ejemplo. Ustedes van a tener que encargarse de los demás ejemplos y verificar si es que hay una fracción equivalente y que su denominador sea potencia de 10. Ahora, actividad 2. Completen la siguiente tabla para verificar. Verificar pues quiere decir comprobar sus respuestas de la actividad 1. Si la fracción no es decimal, anótenlo así en la tercera columna. Por ejemplo, vamos con el un veinteavo, ¿no? Del lado izquierdo está la fracción, ¿sí? Del lado izquierdo está la división para poder convertir esta fracción a decimal. Y entonces divide el numerador, que en este caso es el 1, entre el denominador, que es el 20, y da como resultado 0.05. ¿Sí? Entonces, como este 0.05 se ubica a 2 espacios después del punto, estamos hablando de una centésima. Vean, en el primer espacio, acuérdense, hablamos de décimas, pero en el segundo espacio hablamos de centésimas. Y esto es clave para poder encontrar el siguiente resultado. Porque dice fracción con denominador potencia de 10. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Convertir ese 0.05, lo voy a anotar aquí en el pizarrón. Déjenme borrar esto. Ajá, a ver, permítanme, ya se me olvidó. Ajá, 0.05. Ahí está. 0.05. Y lo que les decía, estamos hablando de centésimas, ¿sí? Porque está en el segundo lugar después del punto. Ahora, esto es igual a, vamos a colocar el número que aparece como, el número que aparece después del punto, por ejemplo, es el 5. Vean.
en el numerador iría 5. Pasamos este 5 para acá. Y en el denominador, ¿qué es lo que iría, maestro? Bien fácil. Como estamos hablando de centésimos, porque está en el segundo lugar después del punto decimal, ¿qué es un centésimo? Pues es 100. Entonces colocamos el 100, ¿sí? Si el resultado fuera este, por ejemplo, 0.5, entonces nosotros tendríamos que colocar el 5 aquí como numerador y como denominador tendríamos que colocar 10 porque después del punto solamente hay un espacio y en el primer espacio estamos hablando de décimas. Una décima pues son 10. Vean cómo está el ejemplo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el ejemplo original? Bien fácil. ¿Sí? Ahí está ya el resultado. 5 centésimos. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber otra fracción más simple, lo único que tengo que hacer es encontrar un número que se divide entre esa fracción y que nos dé una fracción nueva. ¿Sí? Por ejemplo, 5 entre 2, pues no se puede porque nos da 2.5 y recuerden que no podemos hacer eso en una fracción. 5 entre 3 tampoco, 5 entre 4 tampoco se puede porque da número decimal, pero ojo, 5 entre 5 sí se puede y nos da 1. ¿Sí? Y checamos con el 100. 100 entre 5 nos da a 20. Y ahí tenemos nuestro resultado. 0.05 es igual a un veinteavo. ¿Sí? Y estamos utilizando la potencia de 10. Aquí está. ¿Sí? Ahí pueden observarlo también en su libro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, completar todos los demás ejercicios. Por ejemplo, 3 sobre 14. Tienes que dividir 3 entre 14 y lo que te dé lo vas a anotar aquí. Ahora, lo que te resulte, esto de aquí, lo vas a convertir a una fracción. ¿Sí? A una fracción que en el denominador sea potencia de 10 y vas a ver si te resulta o no te resulta y ya me vas a compartir ahí cuáles sí se pueden y cuáles no. Después comparen sus respuestas en grupo y cuando haya desacuerdos discútanlo hasta llegar a una conclusión. Si hay diferencias, investiguen a qué se debieron. Luego lean y analicen la información. Hay fracciones que tienen un denominador diferente de 10, 100, 1000, que son equivalentes a una que sí lo tiene y también reciben el nombre de fracciones decimales. Las otras son fracciones no decimales. Vamos a la siguiente página. Sesión 4, la medida de una tira. La medida de una tira. Haz de manera individual la actividad. Este es el producto que me van a enviar, jóvenes. ¿Sí? Este es el producto. El inciso A de la actividad 1 de la página 103. Este es el producto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente. Anoten las tiras los números que faltan y vean el ejemplo. Primero está la unidad, ¿sí? Que es el 1. Abajo, ¿qué es lo que va? Exactamente, un medio, ¿sí? Pero ojo, primero tendríamos que verificar en cuánto se divide. Por ejemplo, pues sí, aquí es muy lógico, ¿no? De este lado sería el lado 1, de este lado sería el lado 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el siguiente? Bien fácil. 1, si lo divides en 3 partes, ¿cuánto va a medir cada parte? Exactamente, un tercio. Anótale ahí en tu libro, ya te di la primera respuesta, un tercio. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Anotar aquí, un tercio, igual a, y ya tú haces la división, 1 entre 3, y te va a salir como resultado 0.33.
Ese también va a ser el resultado en décimas, ¿sí? Tú lo que tienes que hacer es que en cada recuadrito vas a poner, en cada recuadro vas a colocar los dos resultados, ¿sí? Lo que te da en fracción y lo que te da en decimales. Por ejemplo, aquí va un resultado, aquí va otro, 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 aquí va otro y aquí va otro. Por ejemplo, si estamos hablando de que al inicio era unidad y aquí ya estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entonces, ¿cuánto va a medir cada cuadrito? ¿Sí? Aquí pondrías un décimo y ya después le pones igual a y haces la operación para encontrar el número decimal. Y ese sería el producto de matemáticas. En historia vamos a utilizar las páginas 46 y 47, las ideas liberales e ilustradas para todos. Algunos ilustrados consideraron necesario transmitir las ideas del liberalismo y la ilustración a los súbditos de la corona. En las 13 colonias de Norteamérica fueron bien recibidas y compartidas por la élite de estos territorios. Este fue el caso de Benjamin Franklin, posiblemente la figura más importante de los pensadores de las 13 colonias de Norteamérica. Político, científico e inventor, redactó e imprimió panfletos. Van a buscar en su diccionario qué significa la palabra panfletos y periódicos a bajo costo. Entre ellos estaba el almanaque del pobre Richard. Van a buscar también en su diccionario qué significa la palabra almanaque. Una publicación anual que, además de contener el calendario, el santoral, las predicciones climáticas, van a buscar en su diccionario qué significa la palabra santoral. Textos literarios e información sobre astronomía, astrología, demografía y juegos, incluía explicaciones sobre las ideas liberales e ilustradas. Benjamin Franklin también editaba pasquines. Los pasquines son escritos políticos, en ocasiones burlescos, que se colocaban en sitios públicos. Más especializados, figura 1.28. Y aquí está la figura 1.28. Benjamin Franklin fue científico e inventor. En 1752 hizo volar una cometa en una tormenta para mostrar que los rayos son fenómenos eléctricos. Imagínense ese descubrimiento en 1752, fue un fenómeno. Iniciada la Guerra de Independencia, Thomas Paine escribió y difundió en 1776 un ensayo titulado El sentido común, en el que utilizó un lenguaje sencillo para difundir sus ideas y que éstas llegaran a la mayor cantidad de personas. El pensador criticó a la monarquía y exaltó las bondades y la necesidad de transitar hacia un gobierno igualitario, republicano y democrático. Me van a buscar esas definiciones en su diccionario. ¿Qué es un republicano y qué es ser democrático? Con elecciones frecuentes para que los representantes en el poder no se desligaran de las necesidades de la población. La publicación fue muy oportuna, pues muchos colonos estaban indecisos acerca de independizarse o no de la corona inglesa. La publicación alcanzó ventas extraordinarias para la época, 100,000 ejemplares en menos de 3 meses y un total de medio millón circuló por las colonias que tenían 2 millones de personas alfabetizadas. Su obra fue muy importante, pues influyó en la difusión de las ideas liberales y ganó el apoyo de muchos colonos para continuar la guerra contra el dominio británico. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La actividad 5 de la página 47. Imaginen que son algunos de los pensadores ilustrados, no importa si son mujeres u hombres, ¿sí? Repito, imaginen que son algunos de los pensadores ilustrados. Diseñen un folleto para explicar a los colonos las ideas más importantes. Repito, diseñen un folleto para explicar a los colonos las ideas más importantes. Eso es lo que tienes que hacer, a lo que le vas a tomar foto y me lo vas a mandar
a ese folleto. Utilicen un lenguaje sencillo, apoyado con imágenes, retomen la lista que hicieron en la actividad 4, es decir, la pasada clase, presenten al grupo su folleto, continuando con su rol de pensadores ilustrados. Este folleto lo van a compartir en clase y si no, de todas maneras le toman foto y me lo mandan para que yo tenga esa evidencia. Y eso sería todo por hoy, jueves 3 de noviembre de 2020, querubines.